Ahí está, ahí se está grabando. Bueno, les decía entonces que la médula espinal va entonces desde el agujero del cráneo, ¿no es cierto?, hacia abajo hasta la segunda más o menos vértebra lumbar. El- Es importante todo esto porque por ahí van a recorrer, ¿no es cierto?, las fibras tanto aferentes, que son las que van al sistema nervioso central, es decir, lo que está dentro del cráneo, como las que vienen desde el encéfalo hasta la parte periférica, descienden, ¿no es cierto?, también por la médula. Es decir, que la médula es como un cable, ¿no es cierto?, que va a conectar el afuera con el encéfalo, ¿sí? Si no estuviese ese cable, no hay conexión con el centro superior, ¿no es cierto?, que es el encéfalo. Por eso las lesiones de la médula, ¿m?, son graves, porque si la médula se lesiona, la persona queda escindida, queda dividida, no puede subir información ni baja información. ¿M? Entonces, cuando la médula termina en la segunda lumbar, aparece lo que se llama la cola de caballo. Eso ya lo van a ver después. Pero bueno, vámonos para arriba y ahora sí voy a tratar de presentar. No sé si se ve. Sí, ¿Se profe, sí ve? se ve. Bien, ahora la vamos a ampliar. ¿Está? ¿Ahí se ve? Sí, profe. Y se ve el cursor, así yo les voy señalando. Bien. Sí, Bueno, profe. entonces acuérdense, esto lo vimos en la primera clase. El embrión, fíjense acá abajo, este embrión, que tiene apenas unas semanitas, ¿no?, quizás 3, 4 semanas. Ya fíjense que empieza a tener estas tres primeras vesículas, que eran las vesículas primarias. Estas vesículas primarias, que es la verde es el prosencéfalo, la lila es el mesencéfalo y la azul es el rombencéfalo, a medida que va avanzando el desarrollo del embrión, va avanzando el embarazo, van avanzando las semanas, esas vesículas que eran tres primarias se dividen en 5 vesículas secundarias que se llaman. Fíjense acá en el embrión. Como la vesícula prosencéfalo se divide en dos, en una A y una B, que son el telencéfalo y el diencéfalo, ¿ven? El telencéfalo, lo ven ahí, que da lugar a los hemisferios cerebrales, ¿ah? El telencéfalo va a dar lugar a los hemisferios cerebrales después y al cuerpo calloso en el medio, que es la sustancia blanca que comunica un hemisferio con el otro. Y la otra parte es el diencéfalo, que es el que va a dar origen al tálamo, al hipotálamo, al tercer ventrículo. ¿Eh? Todo eso es el prosencéfalo. El mesencéfalo, la vesícula que se llama mesencéfalo, se sigue llamando igual y se llama mesencéfalo, que es lo que nosotros conocemos como pedúnculos cerebrales o mesencéfalo también. Y el rombencéfalo, que es el que se divide en dos, en metencéfalo y en mielencéfalo. Metencéfalo es la protuberancia y también da origen al cerebelo, y el mielencéfalo, que es el que da origen al bulbo. Y para abajo tienen la médula. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque ahora nos vamos a detener a estudiar en el día de hoy el tronco encefálico. ¿Y cuál es el tronco encefálico? Es la primera porción, ¿no es cierto?, que está dentro del cráneo. Termina la médula, termina esto amarillo que ustedes ven, y empieza el tronco cerebral. Se le llama tronco cerebral o tallo cerebral, ¿eh?, porque asemeja al tronco o al tallo de un árbol, porque serían como las ramas, los hemisferios, ¿no es cierto?, hacia arriba. El diencéfalo y los hemisferios serían como la copa del árbol. Y esto es el tronco, tallo cerebral. Y ese tronco de abajo hacia arriba está formado por tres estructuras: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Mm? Entonces, ese tronco cerebral está formado por esas tres estructuras, ¿no es cierto?, que son de abajo hacia arriba: el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Sí? Bien, fíjense acá, esta es otra imagen de lo que sería el sistema nervioso central con el encéfalo y la médula espinal. Nosotros no vemos acá vemos, fíjense a esta altura, que es donde termina la médula, es esto.
Y ya para adentro, porque fíjense que acá está el hueso y el agujero del cráneo, ya para adentro está la primera estructura hacia arriba, que ¿cuál es? Protuberancia. Mesencéfalo. No. ¿Cuál es la primera estructura que se comunica con la médula espinal para arriba? ¿Qué es lo primero que tenemos adentro del cráneo? El bulbo. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. Acuérdense, el bulbo raquídeo es la estructura que continúa la médula espinal. Nuestra médula termina en el agujero, empieza en realidad porque es de abajo hacia arriba, empieza en el agujero del cráneo. Acá hay un agujero, esto es hueso. En ese agujero del cráneo, ahí empieza la médula y va hacia abajo. Para arriba, ya dentro del encéfalo, tenemos el bulbo raquídeo, esa es la primera estructura. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, y acá no nos vamos a tener hoy para estudiar, que es el tronco encefálico. Si ustedes ven acá en amarillo es la médula. Y cuando pasa al azul ya es el bulbo raquídeo. Entonces, tienen la médula espinal y acá es donde está el orificio del cráneo. Acá empieza el cráneo. ¿Sí? Ahí empieza el cráneo y ya todo esto está envuelto por la cavidad craneana, mientras que la médula está envuelta por la columna vertebral. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, se entiende, profe. Anatomía tienen que mirar, tienen que ver dibujos, tienen que bajar imágenes, tienen que ir a un atlas para que se pueda entender lo que les digo. Si no, todo es muy abstracto y no se entiende. Entonces, médula espinal, bulbo raquídeo. Fíjense la estructura del bulbo, fíjense cómo es el bulbo, fíjense que estas formas que tiene el bulbo. Acá hay una vista lateral del bulbo, acá hay una vista ventral o anterior del bulbo, acuérdense que en anatomía lo ventral es lo anterior, y acá hay una vista dorsal o posterior. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, fíjense. Vamos ahora a tener que sigo habilitando gente que está entrando. Profe, Sí, sí, una sí, sí, escucho. consulta. Sí. El agujero por donde sale la médula, ¿sería el agujero magno? Claro, eso es lo que se llama el foramen magno o agujero magno, que es el del cráneo. ¿Han visto alguna vez un cráneo? Sí. Bien, y ustedes han visto que el cráneo tiene un agujero. Con ese agujero es por donde suben las estructuras y bajan algunas estructuras, pero sobre todo por ese agujero es donde se articulan las vértebras. ¿No es cierto? Entonces, Profe, sí. ¿también se llama agujero occipital o no? También se le llama agujero foramen magno o agujero occipital, porque está casi como en la parte posterior, sí. Yo tengo un cráneo, lo que pasa es que lo tengo en el auto y lo tengo que ir a buscar, pero se los muestro en la próxima clase, porque siempre se los muestro en las clases. Un cráneo humano. Hola, profe. Hola, chicos. Así que buenas tardes. Así que se los voy a mostrar la próxima clase, háganme acordar, que lo tengo que bajar del auto. Bueno, fíjense, a ver, voy a tratar de... A ver. Acá tengo la maqueta, fíjense. Acá tengo una maqueta, es muy grande, pero voy a tratar de... Este es un encéfalo que está al revés. Está cabeza abajo. ¿Lo alcanzan a ver? Estamos viendo. ¿Lo ven o no? No, Sí, profe. se ve, profe. Sí. Sí.
Sí, profe. ¿Se ve o no? Saquen la pantalla donde está presentando el profe y miren al profe. A ver, espérense, ya la saco yo, si no. Donde dice dejar de presentar. Espérense. Ahí se ve. Sí, profe, ahora sí. Bueno, yo me voy a frizar yo, así puedo verme yo para poder mostrar. Ahí ustedes tienen un encéfalo. Si ustedes ven, es que es incómodo, pero vamos a hacer lo posible. Si ustedes ven, yo les voy a girar ahora y les voy a mostrar, esa es una cara lateral. Está patas para arriba, ¿sí? El encéfalo está patas para arriba. Esta es la parte de arriba de la cabeza, esta es la parte de abajo. Si yo lo giro, ahí ustedes tienen la parte anterior. ¿Mm? Fíjense la cisura interhemisférica, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, está al revés, por eso digo de uno del otro lado, ¿sí? Y doy vuelta, sigo dando vuelta, y ahí tengo yo la otra cara, que es la cara lateral, ¿no es cierto? Una cara lateral derecha, una cara lateral izquierda, sigo girando y tengo la parte posterior. ¿Sí? Esta es la parte posterior. Acá tengo los dos hemisferios, tengo la cisura interhemisférica y tengo esta estructura que es bien de la parte posterior, que ¿cómo se llama? ¿Cerebelo? Muy bien, el cerebelo. Fíjense cómo el cerebelo no se pueden equivocar, porque fíjense la estructura, la trama que tienen las fibras del cerebelo. Ya después cuando tengamos la clase de cerebelo vamos a ver. Pero fíjense que el cerebelo tiene esta forma, así como una mariposa, ¿sí? Donde va, ¿ven? Va ubicado detrás, en la parte occipital, y va ubicado detrás, esto lo voy a sacar al cerebelo, están viendo la parte posterior, es como si les hubieran abierto a ustedes la cabeza por atrás, les hubieran hecho un tajo, les abren el cráneo y se les ve así la cabeza. Al revés, ¿no es cierto? Dada vuelta. Acá yo se los muestro así porque si no la maqueta se desarma. Pero traten de tener la imaginación de que esto va para arriba. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, les abren la cabeza, los encuentran con esto, con el hemisferio, con los dos hemisferios, con la cisura interhemisférica y el cerebelo. Sacamos el cerebelo, ¿sí? Yo saco el cerebelo y me voy a encontrar con esta estructura, que este es el tronco encefálico. Yo me voy a la parte anterior, vamos a dar vuelta, ¿no es cierto? Me voy a la parte anterior, ahora yo les abrí la frente, les corté el hueso y me encuentro con esto, con el encéfalo, con la cisura interhemisférica, me encuentro con esto que ustedes ven acá, gordito, redondito, ¿sí? Que es la glándula hipófisis. Es la glándula hipófisis. Y detrás tenemos el tronco encefálico. ¿Sí? Si yo, lo que pasa es que se me va a desarmar porque es una maqueta desmontable. Por eso no la puedo dar vuelta y solo se me va a desarmar. Entonces, yo saco el tronco encefálico, vamos a separar un poco el resto, porque ahora no nos interesa hablar de esto, y vamos a tener el tronco encefálico. ¿Sí? Fíjense todas las caras. Fíjense todas las caras. Esta es la cara anterior del tronco encefálico, ¿sí? Esta es la cara lateral, y esta es la cara posterior. ¿Se ve bien o les da mucha luz? Se ve bien. Se ve bien, profe. Bien. Fíjense en la cara posterior del tronco encefálico, que se me arma esta figura tipo rombo. ¿Sí? ¿La ven ahí? Esa figura tipo rombo. Esto es lo que ustedes han visto como cuarto ventrículo. Este hueco es el cuarto ventrículo. Entonces, si yo me voy de vuelta a la cara anterior, yo digo, bueno, este es mi tronco encefálico. ¿Sí? Así lo tenemos nosotros, o sea, así lo tengo yo en mi cerebro de verdad, así está. Entonces viene la médula,
Y ya a partir, ¿sí? Abajo, ¿sí? Mis dedos hacen el agujero del cráneo. Hacia abajo está la médula, y adentro ya del cráneo, porque todo esto ya es cráneo, adentro del cráneo ya tengo la primera estructura que fíjense que es esta, que es el bulbo raquídeo. ¿Sí? El bulbo raquídeo, ¿no es cierto?, va desde este surco, que se llama surco bulbo protuberancial, hasta la médula. Esto es el bulbo raquídeo, ¿sí? O puente de Baróleo, fíjense. ¿Ah? Todo esto es el bulbo raquídeo. ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. ¿Sí? Si yo se los muestro, sería Sí, ahí el profe. bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo luego se abre, se ensancha, Disculpe, se profe, ensancha y aparece una estructura. Sí, ¿también se le puede llamar médula oblongada al bulbo raquídeo? claro, bulbo raquídeo o médula oblongada. Y después aparece, fíjense acá, esta estructura ancha. Fíjense cómo están las fibras, no están igual que en el bulbo, ¿sí? Tienen otra disposición, esta estructura ancha, bien ancha, que es lo que se llama puente de Baróleo o protuberancia anular. ¿Sí? Esta es la protuberancia, que acá atrás coincide justo con esta parte del ángulo superior del cuarto ventrículo. ¿Ah? Esta es la parte posterior de la protuberancia, después vamos a ver por qué tiene importancia la parte posterior de la protuberancia. ¿Ah? Y más arriba ya de la protuberancia, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, aparece esta estructura que es el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Entonces, este es el tronco encefálico. Esto es lo que yo les estaba mostrando recién en la presentación en el dibujo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo la voy a abrir y si vamos a mirarla de costado, ¿sí? Tenemos bulbo, protuberancia y mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. ¿Está claro? Sí, profe. Si ustedes ven acá el cuarto ventrículo, una de las preguntas de examen es, ¿cuál es el piso del cuarto ventrículo? Porque supongamos que el cuarto ventrículo es este, es como una pileta. ¿Cuál es el piso del cuarto ventrículo? El bulbo raquídeo. La protuberancia, prácticamente, fíjense, si este es el piso, este es el cuarto ventrículo, el piso prácticamente todo es la protuberancia, el bulbo apenas una partecita. Así que el piso del cuarto ventrículo es la protuberancia. Y el techo del cuarto ventrículo, ¿cuál será? El mesencéfalo. El mesencéfalo. ¿Cuál es el techo? Cerebelo. El Muy cerebelo. bien, el cerebelo, ¿ven? Fíjense, tengo el piso y le pongo el techo. ¿Cuál es el techo? El cerebelo. ¿Ah? Ahí. Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Así va. Parte posterior, cerebelo, ¿ven? La protuberancia, el cuarto ventrículo, el techo es la tienda del cerebelo y el piso del cuarto ventrículo es la protuberancia. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a volver a la presentación. Así ustedes lo ven bien en la imagen. ¿Se ve o no? Sí, profe. Ya se ve entonces la presentación. Bien. Entonces, quizás viendo ustedes recién la figura de la maqueta, ahora miren acá. ¿Pueden identificar algo de lo de la maqueta?
Sí. ¿Sí o no? Sí. Miren el Sí, bulbo. profe. Fíjense la vista, esta es una vista lateral. Nosotros lo que vimos en la maqueta es desde lo lila para abajo. Desde lo lila para abajo. Lo otro no lo hemos visto en la maqueta. Hemos visto este trozo, que es el tronco encefálico. Profe, Entonces, sí, profe, ¿cuál era la cara anterior? ¿La imagen C o la B? Sería en ese caso. no, la B es la ventral. Eso sería la... Esta es la anterior. Acordate que lo anterior es ventral. Esta es la lateral, lo que vimos recién, que cuando se las desarmé y se las mostré, la lateral. Entonces vemos bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Vamos a la anterior, bulbo, protuberancia ancha y mesencéfalo. Vamos a la posterior, bulbo, protuberancia y mesencéfalo. ¿Ven? ¿Y esto qué es lo que era? El cuarto ventrículo. Muy bien, el cuarto ventrículo, y acá encima de esto estaba el cerebelo. ¿Ah? Estos son los pedúnculos cerebelosos, donde va agarrado el cerebelo. ¿Mm? El cerebelo va agarrado acá a la protuberancia. ¿Mm? Y a otras estructuras, pero ahí es donde va agarrado el cerebelo. ¿Sí? Entonces, bulbo, protuberancia y mesencéfalo. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, y si yo me voy acá, ¿qué veo acá? Sí. El cerebelo. Muy bien, cerebelo, ¿ven? ¿Ven la estructura del cerebelo? ¿Qué vista es esta? ¿Anterior o posterior? Del tronco. Posterior. Anterior. Anterior. ¿Qué les estoy señalando ahí con el Anterior. cursor? Dorsal. Vista dorsal. ¿Qué es lo dorsal? Dorsal. ¿Qué es lo que es lo dorsal? Posterior. Posterior. Y aparte acuérdense que el cerebelo lo tenemos en la parte de atrás, nunca lo vamos a poder ver adelante. El cerebelo lo tenemos en el occipital, en el hueso occipital, ahí lo tenemos. Fíjense en el dibujo acá arriba. Ese es el cerebelo. Está en la parte posterior. ¿Lo ven? Si yo saco el cerebelo, yo lo arranco, me voy a encontrar con esto. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Acá alcanzamos a ver algo del tallo de los pedúnculos cerebrales o el mesencéfalo, esto lila, y acá vemos algo del bulbo. Pero la protuberancia no la vemos porque está toda tapada por el cerebelo. Y acá arriba tenemos a esta estructura que son los tálamos. Parte del diencéfalo, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver nada más que esto, tronco encefálico. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, si podía volver a la primera imagen que nos mostró y explicarme, o sea, mostrarme con el pulsor por qué el piso del cuarto ventrículo es la protuberancia. Yo me la imagino, o sea, yo para mí está arriba. Esta es la protuberancia. Sí. Y acá está el cuarto ventrículo. Acordate que el cuarto ventrículo es un agujero, acá no lo vas a ver. Te lo tenés que bien. imaginar, acá arriba va el cerebelo. Entre el cerebelo y el piso del cuarto de la protuberancia te queda un espacio por donde circula líquido cefalorraquídeo. Ese es el cuarto ventrículo. Bien, gracias. Y acá no lo vas a ver porque es un agujero. Y acordate que si vos partís un agujero no ves nada. ¿Sí? Como acá el tercer ventrículo. El tercer ventrículo va acá, entre medio de los tálamos. ¿Cuáles son las paredes del tercer ventrículo? Los dos tálamos. Entonces, entre un tálamo y otro, como forma de pileta, acá está el tercer ventrículo. Que el tercer ventrículo, fíjense que es este, comunica con el cuarto con un conducto que hay acá atrás que se llama acueducto de Silvio o conducto mesencefálico. Que ahora lo vamos a ver, fíjense. Ahí. Acá vemos bien el tronco encefálico, ¿sí o no? Bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Ubíquense acá. ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. se ve Ese perfecto. es el tronco. Fíjense acá atrás qué hay. El ¿Qué es cerebelo esto? es Cerebelo, entonces. Si el cerebelo es el techo y el piso es la protuberancia, ¿qué es esto? El cuarto ventrículo, cuarto el hueco ventrículo. por El donde cuarto pasa ventrículo, ¿sí? el Ahí líquido. la estudiante que me preguntó, ¿lo alcanzás a ver? Sí, profe, ¿Por sí. qué el piso del cuarto ventrículo es la protuberancia?
Acá se ve bien en esta vista lateral. ¿Ven? Y este, que es el tálamo, entre los dos tálamos, el tercer ventrículo. Entonces, entre el tercer ventrículo y el cuarto, ¿quién los comunica entre el tercero y el cuarto? Esto. Acueducto de Silvio. Bien, el acueducto de Silvio, que está en el medio del mesencéfalo, en el medio de los pedúnculos cerebrales. ¿Mm? A modo de canal, como una sequía. Ese es el acueducto de Silvio. O conducto mesencefálico. O conducto cerebral, o acueducto cerebral. Todos esos nombres tiene. ¿Lo ven? Sí, profe. Y del cuarto ventrículo para abajo, ¿con qué sigue el sistema ventricular? ¿Cómo se llama esto? Ah, Que lo vieron en la clase pasada con la profesora. ¿Cómo se llama? ¿El conducto central o conducto del epéndimo? Epéndimo. Ah, que es el que va por el medio de la médula, fíjense. ¿Ven? Por eso circula el líquido. Si no, no podría circular si no tuviera como un sistema de canales. ¿Ah? Tercer ventrículo comunica con el cuarto por el acueducto de Silvio. De Silvio. Del cuarto sigue bajando por el conducto del epéndimo. Epéndimo. ¿Sí o no? sí. Sí. Bien. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en esto. De abajo hacia arriba, bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Bueno, ¿por qué es importante? Y ahora les voy a ir hablando porque les quería mostrar esto. Básicamente, estas son las imágenes que yo tengo de tronco encefálico, para que ustedes puedan ver y puedan ir asociando. Fíjense por qué es importante el tronco encefálico, porque el tronco encefálico aparece en el tronco. Tenemos los núcleos, acuérdense que lo que era un núcleo en la primera clase de anatomía. Un núcleo que lo que son conjuntos de cuerpos neuronales, o sea, de sustancia gris. En uno de los videos de YouTube está explicado en una pizarra donde yo explico cuáles son los núcleos, la diferencia entre núcleo y ganglio, y tracto y nervio. ¿Mm? Véanla para poder entender la diferencia. ¿Qué es lo importante acá? Que un núcleo, anatómicamente, es un conjunto de cuerpos de la neurona. Ustedes acuérdense que la neurona tiene el soma y tiene las dendritas y el axón. Bueno, los núcleos están formados nada más que por los cuerpos, por los somas neuronales. Los axones acá no intervienen en los núcleos, no forman parte de los núcleos. Los núcleos es sustancia gris, cuerpos neuronales. Por eso si se dañan los núcleos es bastante importante todo, si se dañan las ramificaciones, los axones también. Pero el núcleo, ustedes acuérdense que los cuerpos neuronales son los que tienen el núcleo de la célula, tiene el aparato de Golgi, tiene todas las estructuras del cuerpo celular. Entonces, si se daña el cuerpo de la neurona, hay funciones que no se van a poder hacer. Entonces, lo importante de este tronco encefálico es que en este tronco encefálico hay numerosos núcleos grises, o cúmulos de cuerpos neuronales, que son los que van a determinar funciones vitales. Por ejemplo, vamos a empezar con el bulbo raquídeo, que es el azul, el de más abajo. ¿Sí? El bulbo raquídeo, ¿sí? es un órgano encefálico que es muy importante, el bulbo raquídeo, porque en el bulbo raquídeo tenemos el centro cardiorrespiratorio, el centro de la respiración, el centro del funcionamiento cardiovascular. Hay áreas vitales del control de la respiración y del sistema cardiovascular en el bulbo raquídeo. Por eso es importante. Tenemos el centro de la tos, del vómito y del estornudo en el bulbo raquídeo. Entonces imagínense que una lesión del bulbo raquídeo va a generar, pues nos puede llevar a la muerte. Por eso, una lesión, supónganse en el chicotazo, el famoso latigazo en los autos, por eso es la función del apoyacabeza. ¿Qué hace el apoyacabeza? Termina protegiendo el bulbo raquídeo, porque en el síndrome del latigazo cervical, el bulbo puede quedar dañado por las mismas vértebras que se entierran adentro del bulbo por el golpe, ¿no es cierto?, por la energía cinética del movimiento, o sea, la cabeza hacia atrás, se termina lesionando el bulbo y se puede producir la muerte instantánea por afectación del centro vital de la respiración y del centro cardiovascular.
¿Mm? Entonces, en el bulbo raquídeo están todos estos centros que son importantes, como les digo, les repito, vómito, estornudo, el de la respiración, el cardiovascular, el centro de la tos. Y algo importante que tiene el bulbo en sus estructuras, fíjense la estructura del bulbo, que tiene todas estas formas así, que se llaman pirámides. Acá aparecen las pirámides vulvares. Y en estas zonas del bulbo, de las pirámides vulvares, es donde se produce el cruce de la vía motora. Cuando la vía motora baja, acuérdense que hablamos que la vía motora es la vía que se comienza, ¿no es cierto?, en la corteza cerebral frontal, en el área motora. Esa área motora, ¿no es cierto?, baja, empieza a bajar. Acuérdense que el área motora empezaba en la cisura, por delante de la cisura de Rolando, todo esto es el lóbulo frontal, tenemos el área motora, tenemos el área motora primaria y el área motora secundaria. El área motora primaria hasta acá, es esta rojita. Acá se inicia el acto motor, el movimiento. Entonces, cuando empieza a bajar la vía, o sea, el axón que lleva la información motora, cuando llega al bulbo, el axón del lado derecho, o sea, la vía motora del lado derecho, se cruza al lado opuesto, en el bulbo. Acá en el bulbo, ¿sí?, la vía que viene de acá arriba, ¿no es cierto?, del área motora, en la zona de las pirámides, se cruza la derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha. Que es lo que yo les explicaba, porque si yo tenía una lesión cerebral derecha, las manifestaciones van a ser izquierdas. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, entonces por eso es importante también el bulbo, porque en la zona de las pirámides vulvares se produce el entrecruzamiento de las fibras de la vía motora. Entonces esa es otra cosa importante que tiene el bulbo raquídeo. Y otra cosa importante que tiene el bulbo raquídeo, que tiene núcleos de nacimiento de dos pares craneales. Por eso el tema de hoy se titula tronco encefálico y pares craneales, porque cuando hablamos de tronco encefálico, o sea, de bulbo, protuberancia y mesencéfalo, tenemos que hablar de los pares craneales porque de acá nacen 10 de los pares craneales, ¿sí?, que ustedes tienen que saber. Los pares craneales son 12. Acuérdense que los pares craneales son 12. 12 derechos y 12 izquierdos. Por eso se llaman pares craneales. ¿Y por qué se llaman craneales? Porque nacen acá en las estructuras del cráneo, no son como los nervios de la médula, ¿sí?, o los espinales que nacen en la médula y salen hacia afuera y llegan hasta la mano, que esos son los nervios raquídeos o espinales. Acuérdense la diferencia cuando vimos la clasificación del sistema nervioso, dijimos central periférico, pares craneales y nervios raquídeos. Bueno, hoy vamos a estudiar los pares craneales, porque si hablamos de tronco encefálico tenemos que hablar de pares craneales porque nacen casi todos de acá. Entonces vamos con los dos primeros. Los dos primeros nacen del bulbo. Nacen en el bulbo raquídeo. Acá están seguramente las raíces de nacimiento, fíjense. Las raíces, estas son las raíces de nacimiento de los pares craneales, donde los pares craneales que nacen en el bulbo raquídeo son dos, el par 12 y el par 11. El par 12 es el nervio que se llama hipogloso, con H, hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio motor. Ustedes tienen lo hicieron la guía, ¿no es cierto? De tronco cerebral, ¿la hicieron? Sí, profe. Vieron que había un cuadrito con los pares craneales que ustedes tenían que poner origen, número, ¿sí? Sí, profe. Sí. Bien. Ustedes de los pares craneales, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber el número romano, porque los pares craneales se ponen en números romanos, el número, el nombre del par craneal, dónde nace, que es lo que estamos viendo ahora, y la función que tiene. Y el tipo de fibras, lógicamente el tipo de fibra es lo que les va a decir la función. Si las fibras son motoras, la función va a ser motora. Si las fibras son sensitivas, la función va a ser sensitiva. Si las fibras son parasimpáticas, la función va a ser parasimpática. Entonces, empezamos con el primer par craneal, el par craneal 12, que se llama hipogloso y que nace del bulbo raquídeo. Ese par craneal 12, el nervio hipogloso, ¿qué hace? Pregunto, ¿qué hace ese nervio?
Es el nervio Movilidad de motor la lengua. ¿Qué es de los músculos? ¿Qué hace? Que se Es el acopló. nervio motor de la lengua. Muy bien, es el nervio motor de la lengua. Controla Por lo su tanto, forma y todas sus fibras, las fibras del hipogloso, todas son fibras motoras. Entonces, si son todas fibras motoras, la acción del hipogloso es motora. ¿Y cuál es la acción? Mover los músculos de la lengua. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros podemos mover la lengua gracias al hipogloso. Una parálisis del nervio hipogloso, que es así como se llama la lesión de los nervios, parálisis, una lesión provoca una parálisis del hipogloso y nosotros no podemos mover la lengua. Si no podemos mover la lengua, no podemos tragar, no podemos hablar, no podemos deglutir, no podemos hacer nada de lo que podemos hacer con la lengua. Fíjense que el control de la lengua es encefálico. Lo controla el bulbo a través del par craneal 12, hipogloso. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otro par craneal que nace en el bulbo es el par craneal 11. ¿Cómo se llama el par craneal 11? Espinal. Muy bien, se llama nervio espinal o raíz espinal. Accesorio. el nombre es nervio espinal o accesorio. Muy bien. Nervio espinal o accesorio. Ese es el par craneal 11. ¿Y qué fibras tiene? ¿Qué tipo de fibras tiene ese par craneal? Motoras. Motoras. Muy bien, motoras. Porque ¿qué hace el par craneal 11? Se encarga de la movilidad del cuello. Del paladar blando, la faringe, la laringe, las ramas del vago, No, músculos. el 11, no el 9. Es el 11. Sale en el cuadrito. ¿Qué hace el 11? Mover los músculos del paladar blando, la faringe y la laringe. Se han equivocado, ese es el 9. Ojo, porque entre 11 y 9 hay que ver dónde ponen el palito. En número romano. Es que lo estoy leyendo directamente del libro. Bueno, le entonces juro. está mal. Ah, está mal, entonces está mal Claro, en el ¿qué hace el trabajo par también. craneal 11? Y a ver, voy a leer el 9. Los músculos del externo. A ver, lee el 9, ¿qué dice? Músculos estilofaringeos. Ayuda a la deglución, la glándula salival parótida. Bien. Sensación general de gusto del tercio posterior de la lengua, la faringe. Seno Eso es el carótido. 9. ¿Está al Muy bien. revés? ¿Y el 11? No, ¿y el 11? Dice, ¿qué dice en el libro el 11? Músculos del paladar blando, faringe y laringe. ¿Eso es todo lo que dice? No, dice. Músculo esternocleido, masculineo y trapecio. Ajá. Eso, quédense con esa parte. Para Con no esa. confundirse. Lo que hace el par craneal 11 es mover el músculo esternocleidomastoideo y trapecio. ¿Saben cuál es el trapecio? No. ¿No han hecho gimnasia? ¿Nunca han hecho gimnasio en trapecio? Sí, la parte de atrás. Ese es el trapecio, el del cuello. El que va todo por la parte de la espalda, la parte de arriba de la espalda. Ese es el trapecio. A ver. Sí. Profe, yo lo había buscado de otro libro también al cuadrito y me sale lo mismo que a las chicas, o sea, están igual los dos cuadros. No, sí, está bien. Lo que pasa es que yo no quiero que se confundan. Porque a mí me interesa que se queden con que el trapecio, el par 11, es el que inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Ustedes me alcanzan a ver ahí? Sí, profe. Bien, el trapecio es este músculo de acá atrás. Es que cuando uno hace así en el gimnasio, está ejercitando el trapecio. Ese es el trapecio. Y el esternocleidomastoideo es este del costado. El músculo este del cuello que se inserta acá en
en la clavícula y en el esternón, por eso se llama esternocleido, ¿no? De esternón y clavícula, y se va hacia la mastoides, que es la que está acá atrás, ¿sí? Son los dos músculos que van acá en el cuello, que son los principales músculos del cuello para poder girar y sostener la cabeza erguida, ¿se entiende? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso hace entonces el par craneal 11, ¿sí? Entonces, ahí se ve la presentación de vuelta. Sí. Bien, entonces, esos dos pares, el 11 y el 12, nacen del bulbo. Entonces, resumo, el bulbo, fundamental, porque tenemos núcleos vitales, respiración cardiovascular, tos, estornudo. ¿Y qué más ocurre en el bulbo? Se cruzan las fibras motoras, la vía piramidal o la vía motora, y está el nacimiento de los dos pares craneales, que es el par 11 y el par 12. ¿Sí? Profe, los nombres de los núcleos y la ubicación, ¿no hace falta que las sepamos? No, los núcleos, los nombres de los pares craneales, decís vos, los núcleos de pares craneales. No, de los núcleos que se encuentran dentro del bulbo raquídeo. Por ejemplo, No, los tienen que núcleos... mencionarlos, saber cuáles son y ya está. Y de los pares craneales ustedes se tienen que estudiar como yo se los estoy dando los núcleos, porque los pares craneales es un lío para estudiar el origen, porque les va a salir un origen real y un origen aparente. Entonces es un lío, por eso se los doy yo. Este tema se los doy yo, para hacérselos más sencillos. Por eso les digo que el par 11 se quede nada más que con la función del trapecio y el esternocleidomastoideo, para que no se confundan. ¿Sí? Profe, entonces el par 11 y el par 12 nacen del bulbo raquídeo. Claro, tienen sus núcleos de origen, que son núcleos de sustancia gris, ¿no es cierto? Tienen sus núcleos de origen en el bulbo raquídeo. Bien, ¿alguna duda con bulbo raquídeo? No, profe. Bueno, pasamos entonces a la próxima estructura del tronco encefálico, que es la protuberancia. La protuberancia. Como ustedes ven, la protuberancia es ancha, por eso se llama puente de Baróleo. La protuberancia por atrás tiene, ¿no es cierto?, el cuarto ventrículo, como habíamos visto recién en el esquema. Fíjense entonces, ahí tienen la protuberancia y acá tienen la protuberancia. ¿Sí? Y ahí, esa es la protuberancia puente de Baróleo, por detrás el cuarto ventrículo, ¿no es cierto?, y arriba el cerebelo, la tienda del cerebelo, que le hace de techo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué es lo importante de la protuberancia? Que la protuberancia es una zona de paso de fibras. No tiene tanto núcleo, sí tiene algunos, ya los vamos a ver, pero lo importante acá es que tiene paso de fibras, fibras que suben y fibras que bajan. Por eso es tan gordita y tan anchita, porque pasan muchas fibras por ahí, que suben y que bajan, algunas, ¿no es cierto?, las aferentes y las eferentes. Lo importante en la protuberancia es que acá en la parte de la protuberancia hay núcleos vestibulares. En la protuberancia tenemos núcleos, o sea, cúmulos de sustancia gris, que llamadas núcleos, ¿no es cierto?, donde tenemos los cuerpitos neuronales, donde tenemos los núcleos de la vía vestibular, o sea que hay núcleos vestibulares. Cuando veamos la vía vestibular, que es la vía del equilibrio, vamos a ver que una de las neuronas en las que hace sinapsis la vía del equilibrio, porque es una vía, ¿sí?, en una de las sinapsis o las neuronas donde hace sinapsis la vía del equilibrio, los núcleos vestibulares, núcleos del equilibrio. Mientras que, no les mencioné en el bulbo, volvamos al bulbo, porque ahora me estoy acordando, en el bulbo aparecen los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares
son los núcleos que están asociados a la vía auditiva. En la vía de la audición, cuando ustedes estudien la vía auditiva, cómo es el trayecto desde que ingresa el sonido al oído hasta que llega a la corteza temporal, que es donde está el área auditiva, donde yo escucho, que es la que me permite escuchar, una de las neuronas de esa vía son los núcleos cocleares, que vienen de cóclea, caracol, en el oído. Entonces los núcleos cocleares están en el bulbo, mientras que los núcleos vestibulares están en la protuberancia. Entonces, equilibrio en la protuberancia, audición en el bulbo. Núcleos cocleares y núcleos vestibulares. Seguimos con protuberancia. Tenemos entonces los núcleos vestibulares y otra cosa que tenemos importante en la protuberancia es el nacimiento de 3 pares craneales. El par craneal 5, el par craneal 6 y el par craneal 7. ¿Sí? Par craneal 5, par craneal 6 y par craneal 7. Ahí nacen en la protuberancia entonces esos 3 pares craneales. Si yo me voy a la estructura acá de la protuberancia, nosotros vamos a ver, fíjense ahí, esos son el nacimiento de los pares, de algunos de los pares craneales de la protuberancia, ¿ven? Ahí puede ser el 5, el 6 al lado, pares craneales. ¿Ven cómo acá le señala? No les dice cuáles son, pero le señala el nacimiento de pares craneales. Entonces la protuberancia nace en 3, el 5, el 6 y el 7. ¿Cuál es el par craneal 5? El Trigémino. Muy bien. ¿Qué tipo de fibras tiene el trigémino? Sensitivas y motoras. Sensitivas y motoras. Sensitivas y acá dijeron motoras, muy bien, pero casi todas son sensitivas. La mayoría de las fibras del trigémino son sensitivas. ¿Por qué? Porque casi todas sus fibras, ¿no es cierto?, son sensitivas porque el trigémino, ¿de qué se encarga? De darle la sensibilidad a la cara. Eso es lo que hace el trigémino. Da la sensibilidad a la cara. Es el que nos permite tener dolor en la cara. El trigémino, cuando ustedes lo estudien, van a ver, cuando lo lean del libro, van a ver que tiene 3 ramas. Una rama oftálmica, me voy a salir así, les hago las muecas. El trigémino es el que da la sensibilidad entonces a la cara, ¿me están viendo? Tiene una rama oftálmica que va a ir a dar la sensibilidad a todo lo que sería la frente y los ojos. Por eso los ojos nos pican, nos duelen, nos arden. Porque es el que le da la sensibilidad a todo lo que es la frente y los ojos. Ojos, incluido la órbita, y el ojo en sí. La conjuntiva del ojo, que es la que pica, la que duele y la que produce ardor. Toda esa rama oftálmica la hace el trigémino, nos da esa sensibilidad. Después hay otra rama que se llama maxilar, que es toda la rama que va a lo que sería el maxilar superior. La arcada dentaria, el maxilar superior, todo lo que serían los carrillos, ¿sí?, los pómulos y la nariz. Y la rama inferior, que se llama mandibular, que es la que le da la sensibilidad a lo que es la mandíbula, serían las arcadas dentarias inferiores y parte superior del cuello. ¿Sí? Entonces todo eso hace el nervio trigémino, nos da la sensibilidad a la cara con sus fibras sensitivas. Tiene un poco de fibras motoras, sí, y las fibras motoras lo que hacen es inervar los músculos de la masticación. Entonces nosotros con el trigémino podemos masticar porque inerva los músculos de la masticación. Por ejemplo, este músculo de acá, que es el macetero, que si ustedes lo contraen, es el que permite abrir y cerrar la mandíbula en la masticación. Cuando se tiene problemas... Una parálisis del trigémino, una lesión del trigémino, produce lo que ustedes conocen como neuralgia del trigémino, que son esos dolores de cara que tienen algunas personas que son tremendos, insoportables. Las neuralgias del trigémino. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Exactamente eso le iba a decir, que cuando duele dice que es muy fuerte el dolor de los trigéminos. Claro, por la inflamación del nervio trigémino produce eso que se llama neuralgia, que son unos dolores tremendos de cara, ya sean de alguna de las ramas del trigémino.
Cuando el dentista les va a sacar una muela o nos va a hacer algún procedimiento odontológico, lo que nos hacen es anestesiarnos las ramas del trigémino para no sentir el dolor. Porque acuérdense que todo lo que es la boca está inervada por el trigémino, entonces se necesita anestesiar todas las terminaciones nerviosas del nervio trigémino. ¿Me siguen? Profe, Sí, profe. ¿puede nombrar la última rama? La oftálmica, la maxilar, ¿y cuál era la otra? Y la mandibular. Gracias. De mandíbula, ¿sí? Bien, el otro par craneal que nace de la protuberancia el otro par craneal que nace de la protuberancia es el sexto par, que se llama motor ocular común. Ese nervio que se llama motor ocular común, fíjense, se los dice la palabra, motor ocular común, quiere decir que va a inervar los músculos, ¿sí?, que mueven el ojo. También se lo llama, motor ocular externo, no común, motor ocular externo, que va a mover los ojos hacia afuera. Ustedes piensen que los ojos los podemos mover para todos lados, para arriba, para abajo, para afuera, para adentro. El motor ocular externo, que es el sexto par, o también abducens, permite que los ojos se muevan hacia afuera, que hagamos la mirada hacia afuera, no hacia el centro de la nariz, sino hacia el otro lado. Ese movimiento de los ojos lo permite el sexto par. Inerva los músculos del ojo, los músculos rectos laterales se llaman del ojo, porque son los que tiran al ojo para afuera. ¿Sí? Inerva esos músculos del ojo. Por eso permite, ¿no es cierto? Sí. Cuando dicen que tenés, o sea, a mí me dijeron que tengo, el oculista me dijo que tengo endurecimiento muscular. Sería que tengo ¿Tenés qué? endurecimiento muscular en los ojos. A mí se me superponen las palabras, por ejemplo. Sería que tengo ese músculo como... Y no sabemos, porque ya vamos a ver que el ojo tiene tres pares craneales que ayudan al movimiento de los ojos. Entonces habría que ver cuál de todos los músculos del ojo son los que tenés endurecidos, porque puede ser, tenemos músculos recto anterior, recto lateral, recto interior, los oblicuos laterales, o sea, el ojo tiene muchos músculos, y esos músculos van a estar inervados por estos nervios. En este caso, el sexto par, que es el que estamos hablando, inerva un músculo que se llama recto lateral, que es el que hace que los ojos se muevan hacia afuera. Si vos tuvieras alguna imposibilidad para mover el ojo hacia afuera, quizás lo que tenés es un endurecimiento del músculo. Quizás el problema es del músculo, pero no del nervio. Si vos tenés una lesión del sexto par, vos no vas a poder mover el ojo, porque el músculo no va a recibir la orden del nervio. ¿Me siguen? Sí. Entonces, el músculo no se va a mover porque no hay nadie que le dé la orden. El que da la orden es el nervio, que es el que lleva la información, el que lleva el potencial de acción, todo lo que vimos la semana pasada, es el que lleva la conducción del impulso nervioso. Si ese nervio no lleva la conducción del impulso nervioso, el músculo no se mueve. Y si el músculo no se mueve, el ojo no se mueve. ¿Sí? Bien. Entonces, eso hace el sexto par, es un nervio motor. Vamos al séptimo par, que también es el otro nervio que nace en la protuberancia, se llama séptimo par o nervio facial. El nervio facial es el nervio que nos da la movilidad a la cara. Es el que inerva todos los músculos de la cara y nos permite la mímica. Reírnos, mostrar los dientes, arrugar la frente, guiñar, soplar. Todo eso nos lo permite el nervio facial. Por eso, si ustedes han visto una persona con parálisis facial, tiene desviación de la comisura del labio, no puede hablar, se le cae la saliva de un lado, se le cae un ojo, tiene más cerrado un ojo. En las parálisis faciales. ¿Han visto personas con parálisis facial? ¿O han escuchado hablar de la parálisis facial? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Una persona con parálisis facial no puede soplar porque se le escapa la saliva y se le escapa el aire, no puede guardar el aire porque se le escapa, no puede guiñar, no puede mostrar los dientes. Son todos exámenes que hace el neurólogo, por ejemplo, para evaluar el nervio facial. Si ustedes han ido al neurólogo y les dice, a ver, frunza la frente, hágame una guiñada, muestre los dientes, sople,
está evaluando el nervio facial. Si todo eso la persona lo puede hacer, quiere decir que los músculos están funcionando bien, y si los músculos están funcionando bien es porque reciben una buena inervación del nervio facial. ¿Se entiende? Profe, después de tener una parálisis facial así, no muy grave, ¿se puede volver a la normalidad o siempre va a quedar alguna secuela? No, a veces se vuelve a la normalidad, por eso las parálisis faciales hay que hacer rehabilitación. Hay dos tipos de parálisis facial, la central y la periférica. Las periféricas son mejores, son más benignas, las centrales son de alguna causa encefálica, de la protuberancia. En cambio las periféricas generalmente es por algún virus, alguna inflamación de la zona del recorrido del nervio facial, entonces quizás o alguna virosis, por ejemplo después de un resfrío grande, o después de alguna infección que uno haya tenido, puede quedar un debilitamiento de los músculos faciales por inflamación del nervio facial. Pero por eso hay que hacer rehabilitación. Algunas parálisis faciales hay que hacer rehabilitación. Entonces, la mayoría de las fibras del nervio facial son fibras motoras, pero tiene unas fibras, y esto anótenlo, tiene unas fibras que se llaman fibras parasimpáticas. Ya después vamos a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo. Pero el nervio facial tiene unos pequeños ramos de fibras parasimpáticas que permiten, las fibras parasimpáticas en el nervio facial, ¿qué van a permitir? ¿Inervar qué? Las glándulas. Muy bien, las glándulas lagrimales y las glándulas salivales. Porque una glándula, acuérdense que pertenece al sistema simpático o al sistema parasimpático, es decir, el sistema nervioso autónomo. Nosotros no elegimos cuándo vamos a salivar, no lo manejamos con la voluntad. Eso es parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, el nervio facial, a través de sus fibras parasimpáticas, inerva algunas glándulas salivales y lagrimales para producir lágrimas y para producir saliva. Y también da la sensibilidad en los 2/3 anteriores de la lengua. Nos permite el gusto en 2/3 anteriores de la lengua. En la parte anterior de la lengua, nosotros el gusto que sentimos, que es el salado, por ejemplo, y el dulce, nosotros podemos sentirlo gracias a la inervación parasimpática del nervio facial en los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, fíjense qué importante que es el nervio facial, tanto por sus fibras motoras como por sus fibras parasimpáticas. ¿Está? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, terminamos con los nervios craneales que nacen de la protuberancia, vimos los que nacen del bulbo, pero yo ahora les digo que hay 3 nervios que nacen, fíjense el cursor, nacen de este surco. ¿Alcanzan a ver ahí? Ese surco, ¿lo ven? Sí, profe. Sí. Se llama surco bulbo protuberancial, porque es el límite entre el bulbo y la protuberancia. De ese surco bulbo protuberancial nacen 3 nervios más, que es el par 8, el par 9 y el par 10. De ese surco bulbo protuberancial nace el par 8, el par 9 y el par 10. El par 8 es el que nosotros conocemos como nervio vestíbulo coclear, o nervio auditivo también. Pero está mal llamado nervio auditivo porque no es solamente la audición. El octavo par craneal es un nervio que tiene doble información. Por un lado la información auditiva, por eso auditivo o coclear, pero por el otro lado la información respecto al equilibrio, que es lo vestibular. Acuérdense que yo les hablé recién de que en la protuberancia había núcleos vestibulares. En anatomía todo lo relacionado a vestibular está relacionado a lo que es el equilibrio. Entonces ustedes van a tener que estudiar la vía del equilibrio, que es la vía vestibular. Entonces este par craneal 8 vestíbulo coclear es un nervio que lleva información desde la cóclea, que está en el oído, pero la cóclea tiene que ver con la audición, por eso hay una rama que es la auditiva o la coclear, y tiene otra rama, o sea, tiene otros axones que llevan
información, ¿no es cierto?, vestibular, que también sale del oído, porque acuérdense que el oído es el órgano de la audición y del equilibrio, también salen del oído, pero en vez de la cóclea, que es auditivo, sale de lo que serían los conductos semicirculares y el utrículo y el sáculo, que son los dos órganos del, digamos, del equilibrio que están en el oído. Entonces, ¿dónde nace este nervio? Nace en este surco bulboprotuberancial y se dirige hacia el oído. ¿Ah? Se dirige hacia el oído, ¿no es cierto? Donde toma contacto con la cóclea, la rama auditiva, y con los conductos semicirculares, ¿ah? Y el utrículo y el sáculo, con la parte vestibular. Así que este nervio es muy importante, porque una lesión del nervio auditivo produce la sordera. Conductos, ¿cómo dijo, profesor? Disculpe. Conductos semicirculares. Semicircular. Hay una bolilla que es ojo y oído, así que van a tener que estudiar toda la estructura del oído, toda la estructura del ojo, para después poder entender la vía auditiva y la vía visual. Entonces, una lesión del nervio auditivo puede producir sordera. Una lesión, una inflamación del nervio vestíbulo coclear puede producir, por ejemplo, vértigos. Por eso una persona cuando está con vértigos o cuando está con mareos, le hacen una prueba audiológica. Tiene que ir al otorrino para ver si no tiene alguna lesión en el inicio de la vía del equilibrio que está en el oído. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿cómo dijo el conducto semicircular, el osáculo y el otro cuál era? El utrículo. Utrículo y sáculo, que están asociados con la vía vestibular o del equilibrio. Eso ya lo van a ver cuando vean sistema o la vía vestibular. Bien, eso respecto al octavo par craneal. Después tenemos otro par craneal que es el noveno, que se llama glosofaringio. El nervio glosofaringio es un nervio que tiene fibras motoras, ¿ah?, para mover lo que sería el paladar, ¿ah? Los músculos, como decía recién la compañera, estilofaringio, todos los músculos relacionados al paladar blando, porque acuérdense que nosotros tenemos un paladar duro, que es el que ustedes se tocan con la lengua hacia arriba, y lo sienten duro, porque es hueso. Pero para atrás, que no se lo pueden casi tocar, que es donde está la campanilla, ese es el paladar blando, que es el que permite tragar. Cuando nosotros tragamos, el bolo alimenticio empuja el paladar blando, ¿sí?, y permite que la comida se vaya para el lado de la faringe y no se nos vaya para las fosas nasales, para la nariz. Entonces ese paladar blando permite la deglución, o sea, el tragar. Y eso lo hace el glosofaringio a través de las fibras motoras sobre estos músculos que forman el paladar blando. Pero también este glosofaringio tiene fibras parasimpáticas, como tenía el séptimo, el facial. ¿Y qué hacen las fibras del glosofaringio? Inervan lo que quedó de la lengua, dando el gusto al tercio posterior de la lengua. Si los 2 tercios anteriores los daba el facial, el tercio posterior de la lengua, el gusto, lo da el glosofaringio. Entonces permite la parte gustativa del tercio posterior de la lengua. ¿Ah? Y también permite parte de la sensibilidad de la parte posterior de la lengua. Es decir, cuando nos quemamos, nos arde, nos duele la lengua en la parte posterior, también tiene que ver con el glosofaringio. Pero la parte parasimpática no solamente inerva el gusto de la lengua, nos da el gusto de la lengua, sino que también nos permite la inervación de la famosa glándula parótida, que es una glándula salival que tenemos al costado de la cara. Esa glándula parótida es una glándula salival y está inervada por el glosofaringio. Entonces, el glosofaringio inerva el tercio posterior de la lengua con las fibras parasimpáticas y también inerva la parótida para la salivación. Mientras que las otras glándulas de la salivación las inervaba el facial. ¿Sí? Sí, profe. Bien.
Y nos queda el último par craneal de este surco bulboprotuberancial, que es el par craneal 10. Que el par craneal 10 es el famoso par craneal vago, se llama neumogástrico o vago, ¿no es cierto? Que es el par craneal que todas sus fibras son parasimpáticas. Todas. O sea que es un nervio prácticamente parasimpático. ¿Por qué es un nervio parasimpático? Porque todas las fibras van a las vísceras. ¿Ah? Y las vísceras no son voluntarias, son involuntarias. ¿Ah? Entonces este es el nervio que inerva el corazón, los pulmones, la laringe, parte superior del estómago y del intestino, el esófago. Entonces va a inervar todas estas vísceras para las funciones viscerales. Por eso son parasimpáticas. Por eso no se dice que es motor ni sensitivo, porque no está asociado con los músculos voluntarios. Yo no muevo el corazón cuando yo quiero, ni el esófago. Entonces acá en el libro está mal. Porque dice motor sensitivo, no parasimpático. Yo tengo la 7ª edición. Yo también. Está bien, pero es motor, está bien, es motor sensitivo, pero parasimpático. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo les estoy diciendo que se mueve el corazón se mueve o no se mueve. Sí, se mueve, pero es una motricidad involuntaria. Todo después lo vamos a ver. Es motor y sensitivo, está bien, pero es motor y sensitivo parasimpático, no voluntario. Porque, por ejemplo, la movilidad de la lengua es voluntaria. ¿Se entiende? Lo que pasa es que todavía no hemos visto motricidad, pero hay dos tipos de motricidad. La motricidad voluntaria y la involuntaria. La motricidad voluntaria es la que tiene que ver con los músculos esqueléticos. Son los músculos del tronco, los que nos permiten movernos, que nosotros elegimos movernos, que es voluntario el acto motor. La lengua es voluntario el acto motor de la lengua. Yo si quiero la muevo y si quiero no la muevo. Por eso es motor solo. En el caso del 10º par, es motor, pero es motor involuntario. Porque yo no decido cuando el corazón se mueve y el intestino se mueve y el esófago se mueve y la laringe se mueve. ¿Se entiende? ¿Podemos poner solamente que es parasimpático o tenemos pongan que es parasimpático para que no se confundan? Más fácil porque... Sí. Después lo van a entender cuando veamos sistema nervioso autónomo. Pero a la vista de hoy, las fibras son parasimpáticas. Obviamente que la acción parasimpática o es motora o sensitiva, pero el origen es parasimpático porque es involuntario. Es de la vida involuntaria, por ejemplo, con las glándulas. Entonces, proporciona información motora y proporciona información sensitiva, ¿no es cierto? Pero siempre parasimpática. ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces, hemos visto el surco bulboprotuberancial, hemos visto el bulbo y hemos visto la protuberancia. Hemos visto ya prácticamente 8 nervios. 3, hemos visto 7 nervios, son 3 del surco bulboprotuberancial, 8, más 3 de la protuberancia son 6, más 2 del bulbo son 8. Y nos están quedando 2 nervios más, que esos nacen del mesencéfalo. Así que ahora pasamos al mesencéfalo. Terminamos con bulbo, terminamos con protuberancia, y ahora pasamos al mesencéfalo, que también es llamado pedúnculos cerebrales. En el mesencéfalo, o los pedúnculos cerebrales, fíjense que esta parte lila, es la última parte del tronco encefálico, ya después viene el tálamo. Fíjense. Ahí. Estamos acá. Mesencéfalo. Pedúnculos cerebrales. Ya acá termina el tronco encefálico y después de eso ya viene el tálamo. ¿Sí? En este tronco encefálico, en este mesencéfalo, hay varios núcleos grises importantes. Primero que en el mesencéfalo, lo primero que tenemos que ustedes miren acá, ¿qué es lo que es? Esta estructura. El acueducto. Muy bien, el acueducto de Silvio que está acá, no está en otro lado. Por eso se llama acueducto mesencefálico. Así que ahí tenemos el acueducto de Silvio. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos núcleos de sustancia gris, unos núcleos que se llaman núcleo rojo. El núcleo rojo está en el mesencéfalo y es el que va a dar origen
a tractos o vías del sistema que se llama extrapiramidal, ¿no es cierto?, que ya después lo vamos a ver, que está relacionado con el movimiento. Entonces los núcleos rojos van origen a un tracto que se llama rubro espinal, que después ustedes lo van a estudiar, y ese tracto rubro espinal está asociado con el movimiento, y el movimiento también extrapiramidal. Ya lo vamos a ver eso cuando veamos motricidad. Pero bueno, quédense hoy con que están los núcleos rojos que dan origen al tracto rubroespinal. Otro núcleo que está en el mesencéfalo son los que se llaman colículos superiores e inferiores. Los colículos superiores e inferiores, acá los vamos a ver, son estos que ustedes ven acá. Esos 4, que ustedes ven así como bolitas, son los famosos tubérculos cuadrigéminos o colículos superiores o inferiores. Los superiores son estos 2 y los inferiores son estos 2. Los colículos superiores están asociados con la vía visual, con la visión. Y los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores están asociados con la audición. Entonces, los superiores con la visión y los inferiores con la audición. Es decir, son neuronas que están en el mesencéfalo, que están asociadas a la vía visual los superiores y auditiva los inferiores. Entonces ahí encontramos estos 4 núcleos llamados colículos. Inferiores para la audición y superiores para el sistema visual. Otra cosa que encontramos en los pedúnculos cerebrales es una sustancia que se llama sustancia nigra o sustancia negra. Así como encontramos el núcleo rojo, cuando ustedes vayan a estudiar mesencéfalo y vean cortes en el libro, van a ver todo esto que yo les digo. Los colículos, el núcleo rojo, la sustancia nigra. Y la sustancia nigra o sustancia negra son grupos de neuronas, ¿no es cierto? Como es sustancia gris, son cuerpos de neuronas que tienen neurotransmisores. La dopamina, tienen como neurotransmisor sobre todo la dopamina. Y está en relación con algunas otras estructuras que tienen que ver con la motricidad. Con la edad y en ciertas enfermedades, esa sustancia negra empieza a perder empiezan a morirse, a lesionarse. Hay una enfermedad donde se produce lesión de la sustancia negra, es decir, las neuronas estas que tienen la dopamina se empiezan a alterar, se degeneran, no producen dopamina, y aparece una enfermedad que es muy conocida, que se llama enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de la sustancia negra del mesencéfalo, caracterizada por el temblor, la bradiquinesia, que es el movimiento lento, la inexpresividad del rostro. Todo esto que ustedes ven, ¿han escuchado sobre la enfermedad del Parkinson? Sí. Sí, profe. La enfermedad del Parkinson se produce acá, en la lesión de la sustancia negra por pérdida de dopamina. Por eso a los enfermos de Parkinson se les da dopamina, para mejorar el temblor, mejorar en los movimientos anormales, la marcha y todas esas alteraciones que tienen. Entonces, eso como dato curioso, la sustancia negra también está acá en el mesencéfalo, es parte de los núcleos basales. Núcleos basales son aquellos que están relacionados con la motricidad, que ya después los van a ver, y está relacionada con el movimiento, la sustancia negra, que en su enfermedad es la enfermedad de Parkinson. Entonces, tenemos sustancia negra, núcleo rojo, colículos superiores, colículos inferiores, acueducto de Silvio, y tenemos el nacimiento de 2 pares craneales más en el mesencéfalo, que son el par craneal 3 y el par craneal 4. ¿Me siguen? No. Sí. Bien, el par craneal 3 se llama motor ocular común. ¿Sí? Ese es el par craneal 3. Se llama motor ocular común. Y el par craneal 4 se llama nervio patético o troclear. ¿Sí? ¿Lo puedes repetir?
el par craneal 4 se llama patético o troclear, y el par craneal 3 se llama nervio motor ocular común. Vamos a ir al cuarto par primero. El cuarto par nace en el mesencéfalo, está el núcleo del nervio patético ahí en el mesencéfalo. ¿Y qué hace el nervio patético? Es un nervio motor que inerva, por eso les decía recién que el ojo tiene muchos músculos. Entonces, el motor ocular externo o abducens inervaba un músculo que se llama recto lateral. El nervio troclear patético, inerva un músculo del ojo que se llama oblicuo. Ese nervio oblicuo es el que nos permite, ese músculo oblicuo, es el que nos permite el movimiento de los ojos hacia abajo. Cuando nosotros movemos el ojo hacia abajo, lo estamos moviendo gracias al cuarto par craneal, el nervio patético o troclear. Nos permite mirar hacia abajo y hacia afuera. Esa movilidad de los ojos, fíjense nada más que para ese movimiento tenemos un par craneal que es el cuarto par. Y luego tenemos el nervio motor ocular común, o el par craneal 3, que tiene fibras motoras que nos permiten todos los movimientos del ojo, excepto estos dos, el que hacía el 6 y el que hacía el 4, y tiene fibras parasimpáticas, el tercer par, y es muy importante, porque las fibras parasimpáticas son las que nos permiten el reflejo de la pupila. ¿Vieron el reflejo pupilar, que también se llama reflejo fotomotor? Que es como la lente de una cámara. Cuando entra más luz, ¿qué hace la pupila? ¿Se agranda o se achica? Se achica. Se achica. Se achica, muy bien, se defiende de la luz. Para que no pase con tanta fuerza. Oscuro, ¿qué le pasa a la pupila? Se dilata. Se dilata. Acuérdense que lo mismo para absorber más luz del lugar. Acuérdense que es lo mismo que hace la cámara de foto. Cuando la lente de la cámara de foto actúa igual que el tercer par craneal. O sea, lo que hace la pupila en el tercer par craneal. Cuando hay menos luz, se dilata para captar la mayor cantidad de luz. Es lo que hace la lente de la cámara. Cuando hay un lugar muy iluminado, se mete y se hace chiquita, porque si no sale muy velada la foto. Lo mismo hace nuestro ojo. Está preparado para ver en la oscuridad, ¿sí? Con mucho menos definición que los animales. Dicen que los animales ven mucho mejor en la oscuridad que el ser humano. Pero este es el funcionamiento que hace la pupila, ¿no es cierto?, abriendo y cerrando para que entre la luz. Todo esto es una acción parasimpática, es involuntaria. Nosotros no elegimos que la pupila se nos dilate o se nos achique. Nosotros es involuntario, es automático, por eso es parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, estas fibras parasimpáticas... Y no me acuerdo si es la marihuana o la cocaína es la que produce dilatación pupilar. La cocaína estimula, entonces por eso la cocaína produce lo que se llama midriasis. La midriasis es la dilatación de la pupila. Y la miosis es el achicamiento de la pupila. La miosis la produce el parasimpático, o sea, el achicamiento de la pupila, la hace chiquitita. Y la midriasis la produce el sistema simpático, ya después lo vamos a ver cuando veamos autónomo, que es el agrandamiento de la pupila. Entonces, por eso cuando ustedes, por ejemplo, les van a poner gotas en los ojos para cuando les van a hacer un fondo de ojo, ¿qué hace el oftalmólogo? Les pone gotas que les produce la dilatación de la pupila. Es involuntario, fíjense, ustedes no la dilatan, ustedes no dicen, a ver, voy a dilatar la pupila. Y no lo hacen voluntariamente, es involuntario. En este caso se los provoca un fármaco. Les ponen la gota en el ojo, se les dilata la pupila y el oftalmólogo puede ver la retina, que es lo que le interesa ver. Si no, no la puede ver. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, todo eso lo hace el tercer par craneal. Entonces, el tercer par craneal tiene fibras motoras que permiten que los músculos del ojo muevan el ojo en las direcciones que los otros dos no, que ya dijimos, y las fibras que permiten el reflejo fotomotor de el nervio fotomotor que produce el ojo, con la dilatación de la pupila, ¿no es cierto? Y también este nervio en las fibras motoras lo que permiten es la motricidad del párpado.
El párpado superior, para abrir el párpado, para levantar el párpado de los ojos, lo hace también este nervio. Una parálisis de este nervio hace que haya una caída del párpado superior. Entonces es un nervio que produce movimientos del ojo, y no solamente del ojo, sino del párpado. Y además, las fibras parasimpáticas producen la acción de la pupila, del achicamiento de la pupila o la miosis, que es la acción parasimpática. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, con eso hemos terminado el tronco encefálico. Fíjense la importancia que tiene, fíjense que las lesiones del tronco encefálico producen severos daños en la salud, en el cuerpo, desde la muerte, con la lesión del bulbo, las parálisis del centro respiratorio, la parálisis del centro cardiovascular, nos produce la muerte. A nivel protuberancial, lesiones en la protuberancia, todos los pares craneales que nacen de ahí, e incluso los núcleos de la audición vestibulares del equilibrio que también están en la protuberancia. Y en el mesencéfalo, fíjense que tiene que ver con todos estos pares craneales, estos dos pares craneales, el 3 y el 4, y todo lo relacionado con la audición y la visión por los colículos superiores e inferiores que les estuve comentando. Así que el tronco encefálico, les diría que de todo el encéfalo, es una zona muy vulnerable, pero es una zona que está bien protegida porque está bien en el medio de todo. Por eso lesiones del tronco pueden producir la muerte, y por eso personas, al revés, por ejemplo, personas que han tenido un accidente y que se lesionan la corteza cerebral, siguen vivas gracias a la acción del tronco encefálico. Por ejemplo, en los casos de los estados vegetativos. El estado vegetativo, ustedes saben que es una persona que está en un estado prácticamente de coma, el estado vegetativo, que es un vegetal que está en una cama, que respira solamente, que le late el corazón y vive nada más que porque le respira y late el corazón. No mueve los ojos, muy poco mueve los ojos, no habla, no se mueve, y pueden estar años así en una cama. ¿Y eso por qué es? Porque está lesionada la corteza cerebral, pero no está lesionado el tronco encefálico. Porque el centro de la respiración y el centro cardiovascular siguen existiendo. El del estornudo, el de la tos también. Pero no toman contacto con el exterior. Y lo que nos permite tomar contacto con el exterior y darnos cuenta de lo que nos pasa es la corteza. ¿Se entiende? Entonces, por eso se llama estado vegetativo. Porque solamente están primando las funciones vegetativas o las funciones involuntarias. Y las funciones vegetativas e involuntarias, en este caso la respiración y el centro del cardiovascular, lo maneja el tronco encefálico. Mientras no haya lesión del tronco, la persona vive. Lesión del tronco, la persona muere. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué no estornudamos cuando dormimos? ¿Cómo? ¿Por qué no estornudamos cuando dormimos? Y porque depende de los estímulos que provocan estornudos. Generalmente los estímulos que provocan estornudos muchas veces tienen que ver con estar con la boca cerrada, o tienen que ver, o son suprimidos por la acción del sueño. Por eso cuando uno generalmente estornuda, lo hace despierto. Pero si ustedes se fijan, los bebés o los niñitos cuando duermen estornudan y están durmiendo. Si ustedes se fijan, un bebé está durmiendo y puede estornudar. Pero porque tiene que desencadenarse toda una actividad motora del diafragma, de los músculos intercostales, que son los que están en el tórax, los músculos abdominales para hacer fuerza. Se tienen que activar todos esos músculos, ¿entiendes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pero bueno, esta era la idea de y me están quedando los dos pares craneales, ahí estoy viendo, me están quedando dos pares craneales. Vimos todos menos el 1 y el 2. El 1 es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el que nos permite la olfacción y nace en la mucosa de la nariz. Ahí nace. Nosotros ahí tenemos receptores para las sustancias odoríferas, sustancias químicas del olor, agradable o desagradable. Nace en la mucosa de la nariz y se dirige, fíjense, hacia el bulbo olfatorio que está acá arriba en la zona frontal. Si yo les muestro en la maqueta,
No, en la maqueta no, se los voy a mostrar en la presentación, que se ve mejor. ¿La ven ahí en la presentación? Sí, profe. Bien, fíjense acá, ¿ven? Ahí está. Se dirige, ¿Se hacia el acuerdan en bulbo? esta? No. Se dirige desde la nariz, el bulbo olfatorio, nace en la mucosa nasal y se dirige hacia arriba y llega a esto que son los bulbos olfatorios. Fíjense, esta es una vista inferior del encéfalo, estamos viendo la cabeza desde abajo. Tienen estas dos cintillas que se llaman cintillas olfatorias y este es el bulbo olfatorio. Acá llega el estímulo de la olfacción y con esto podemos discriminar qué tipo de olor es, si es rico, si es feo, si es agradable, si es desagradable, y asociarlo. Porque acuérdense que nosotros podemos asociar un olor. Ah, este olor me hace acordar a las milanesas que hacía mi abuela. Entonces podemos hacer todas esas asociaciones gracias a la corteza cerebral. ¿Eh? Entonces, acá llega la parte frontal. Por eso lesiones en el lóbulo frontal, golpes en la zona frontal, puede producir lesión del bulbo olfatorio y no podemos sentir. De hecho, vieron que el coronavirus, se hablan de la cuestión del olfato y del gusto, parecería ser que el coronavirus lesiona o produce como una especie de inactivación del bulbo olfatorio, entonces la persona, no del bulbo, sino directamente de la congestión que produce en la nariz, entonces no llega el estímulo al bulbo olfatorio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto es lo que hace entonces el primer par craneal, es el par olfatorio. ¿Eh? Llega hasta la zona del frontal, debajo del frontal, se llama órbito frontal o entorrinal esta zona, y ahí llega el estímulo del olfato. ¿Mm? Y lo otro, el par craneal 2, es el nervio óptico. El nervio óptico es el que nos permite ver. Es el que nos permite ver. Entonces, el nervio óptico lo que hace es, nace en las células de la retina del ojo, que es una de las capas del ojo, nace en el ojo y termina en la zona occipital, que acuérdense que era la zona de la vía visual, o sea, el occipital era el lóbulo donde terminaba la vía visual. ¿Ah? Termina acá en la zona occipital, ¿no es cierto?, donde está el área de la visión. Entonces nace en la retina del ojo y después ya vamos a ver la vía, van a estudiar la vía y termina en la zona, fíjense, imagínense acá adelante están los ojos, en la retina del ojo nace la vía, se cruzan las fibras, acá también, acá se forma lo que se llama el quiasma óptico, que es esto verde que ustedes ven acá que se cruza, el quiasma óptico, se cruzan las fibras y llegan hasta la parte occipital, donde ahí nosotros podemos ver. En un ciego, por lesión de la corteza occipital, por más que llegue la información, si la corteza está dañada, no va a ver. Eso es el segundo par craneal, que es el nervio óptico, que es el nervio de la visión. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a detener la grabación.